días, querido telepensante. Ya es jueves 2 de marzo. Esperamos que el inicio del año escolar y la vuelta a la rutina de muchos haya sido favorable y no algo tan dramático. Vamos a comenzar de inmediato con el regreso de la arañita Orsini. Y antes quiero pedirles tranquilidad, telepensante, no se preocupe, que no es que vayamos a caer en política farándula en este noticiero. Pero vale la pena que nos enteremos de lo que está pasando con la diputada Maite Orsini, porque los hechos son los siguientes. Se supo a través de canales de farándula que la diputada mantiene una relación con el futbolista conocido como Mago Valdivia. Yo sé, tenemos que tener súper claro que a nosotros no nos importa la vida privada de las personas, pero lo que sucedió es que la ex mujer del futbolista denunció en un canal de televisión abierta que la diputada abusa de su poder como parlamentaria, de su poder político, en varias ocasiones para sacar al futbolista de aprietos legales. Vamos a ver el video. Quiero preguntarte una cosa. Tú dices acá que tienes información de que la diputada de la República, Maite Orsini, hace vínculos con fiscales para eliminar documentos que tienen que ver con personas que están siendo perseguidas por delitos. No, pero yo sé que Jorge estuvo detenido, lo tomaron detenido en la calle y ella lo sacó porque eso me lo dijo ella. Y ¿Jorge Mago Valdivia? En una conversación que ella misma me lo dijo. Entonces, si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta. No, pero a ver, perdón, pero un diputado de la República no corresponde. Déjame aquí, dame. Un diputado de la República, si es así como tú dices, yo no tengo la prueba, yo te creo a ti. Yo sí la tengo. ¿Cuándo fue? No tenemos certeza de que esto es real, pero de ser así es absolutamente grave, por lo tanto es de esperarse que sea investigado. Por su parte, la diputada Orsini, a través de Twitter, desmiente las declaraciones de la señora Aránguiz y nos informa que tomará acciones legales al respecto. No tenemos certeza, pero insisto, telepensante, esto es grave, es corrupto y no se suponía que ellos llegaban a hacer el cambio, la renovación política, a terminar con los privilegios, a terminar con las malas prácticas. Y por qué no decirlo, se le cayó el discurso feminista de sororidad a la diputada. Tatán Piñera rompe el silencio. Para contextualizarlos, Giorgio Jackson, actual ministro, se retractó y dijo que probablemente los retiros de la AFP sí tenían consecuencias sociales, que era algo que ellos en su momento no consideraron. Vamos a ver entonces lo que dijo Sebastián Piñera. Bueno, yo creo que el aprendizaje es muy importante. Uno en el gobierno tiene que estar permanentemente aprendiendo, especialmente una nueva generación que no tenía experiencia de gobierno y que le tocó, cierto, por decisión soberana del pueblo de Chile gobernar nuestro país. Ahora, yo siento que muchas de las cosas que ellos criticaron tan duramente cuando eran oposición, hoy día las están haciendo como gobierno. El aprendizaje y el saber cambiar de posición es bueno en la vida y especialmente en la política. Aquellos que se aferran a sus errores y mueren amarrados a ellos, no es el camino más inteligente. Algo de autocomplacencia podemos ver en el expresidente, pero ¿realmente el gobierno se ha dado cuenta de sus errores? ¿Qué es lo que declara el expresidente? Porque, ojo, recuerden que la izquierda, sobre todo este gobierno, se ha caracterizado por decir una cosa y hacer otra, o mentir directamente. No olvidemos las palabras de Gabriel Boric posterior al plebiscito, que dijo que ellos no estaban equivocados, que simplemente habían avanzado más rápido de lo que había avanzado el pueblo. Esto no es reconocer el error, esto es reconocer que se equivocaron quizás en la forma, pero siguen avanzando en su agenda. Y esto lo podemos ver con mucha evidencia en todas las medidas que está tomando este gobierno. No nos equivoquemos, no están reconociendo su error ideológico, simplemente quizás algunos problemas en los métodos. Vamos a ver qué más dijo el expresidente. Son varias preguntas. En primer lugar, el cambio de gabinete. Yo me recuerdo cuando era presidente cómo me molestaba cuando a uno lo pauteaban y por tanto tengo una solidaridad con el presidente Boric. Él sabrá cuándo, cómo y dónde y quién es. Pero sí creo que si lo piensa hacer es mejor que lo haga pronto a que lo postergue. Ahora simplemente se burla, ¿no? Quiero recordarles, telepensantes, que en el verano, para el control de los incendios, Piñera envió a su equipo de ministros para apoyar la función del gobierno. Pero, ¿es correcto esto? No es la misión ser la oposición, y no estoy hablando de ser oposición destructiva, en ningún caso.
con respecto al cambio de gabinete, lo más probable es que antes de que termine marzo tengamos un cambio considerable y es impactante el desgaste de imagen que han tenido los ministros en un tan corto plazo. E insisto, más que el gabinete asumir los errores, debiese decir la verdad, porque con respecto al mismo tema de los incendios, recuerden que era lo que planteaba el oficialismo. Vamos a ver estas imágenes. Los incendios que han ocurrido catastróficos estos últimos días no son por casualidad, no son por la divina providencia. Hay muchos de los factores de riesgo que tienen que ver con probablemente el desafío más grande que va a tener no solo Chile, no solo Viña del Mar, sino que el mundo entero, y que es la emergencia climática. Ella es la alcaldesa de Viña del Mar, Ripamonti, que pertenece al oficialismo. ¿Cómo es posible que le sigan mintiendo a la gente en sus caras? Y con esto nos damos cuenta, además, de que en el fondo las pretensiones de Chile Vamos no es ser una oposición constructiva, porque la misma tesis mencionada por Ripamonti la avaló la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Y aquí nos damos cuenta de que realmente no es su intención ser una oposición constructiva, sino que simplemente sumarse a lo que ellos promueven. Porque les recuerdo que el año 2019 la CAM, Coordinadora Arauco Mayeco, uno de los principales grupos terroristas, elaboró y publicó un instructivo, una especie de manual guerrillero, de cómo quemar predios, sobre todo forestales. Pero no se vayan a equivocar, telepensantes, este instructivo es para conejos, para instruir a los conejos y poder tener más potencial de daño, ¿no? No se equivoquen. Y si ustedes son estudiantes telepensantes, cosa que me encantaría que hubieran muchos estudiantes viendo nuestro canal, el gobierno anuncia que la recarga de la beca alimenticia de la Junaep, la tarjeta BAES, será habilitada la segunda quincena de marzo. Obviamente esto trajo muchísimas molestias en el sector estudiantil y preocupación por las familias que están adscritas a este beneficio. O sea, no conforme la Junaep con el escándalo que tuvimos en el verano de que no estaban listas las licitaciones para los almuerzos de los colegios, cosa que hasta el día de hoy no sabemos si está resuelta, y espero que sí, porque la mayoría de los colegios iniciaron su jornada escolar el día 1, ayer. No conformes con esto, ahora tenemos problemas con la tarjeta alimenticia. Hay muchísimos estudiantes universitarios que ingresan el día 6, la próxima semana. Y ustedes ya saben que yo no estoy de acuerdo con este tipo de subsidios estatales. Sería muchísimo mejor que bajaran los impuestos y que la gente tuviese su plata disponible sin tener que pasar por aparato estatal, porque ya sabemos que esto es precisamente lo que pasa. Los burócratas no tienen los incentivos para hacer bien la pega, pero si ya se comprometen con algo, ¿por qué no lo hacemos bien? Estamos hablando de la alimentación, no estamos hablando de un lujo. Y peor aún, el señor Boric el año pasado anunció con bombos y platillos que iba a aumentar el monto de dicha tarjeta, 5.000 pesos extra. Lo que para muchas personas también fue un insulto, porque ¿qué hacen con 5.000 pesos extra los estudiantes? Y peor aún, no, si esto continúa, telepensantes, la Junaep anuncia que dicho monto será habilitado en etapas. Por lo tanto, se van a habilitar 3.000 pesos desde la segunda quincena de marzo en adelante, y la segunda etapa de 2.000 pesos desde julio en adelante, o sea, para el segundo semestre. Qué bonito, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pucha que le gusta a la izquierda jugar con las necesidades de la gente. Y claro, como el titular es, se aumenta el monto de la Junaep, de la tarjeta, muchas personas pisan el palito y creen que este monto va a ser significativo. Porque muchos titulares dicen que hay un significativo aumento. Ahora, que no se diga más, porque los estudiantes ya anunciaron para el 9 de marzo un mochilazo. Así es, no llevamos ninguna semana de clases y ya comienzan las manifestaciones, que bien sabemos no son manifestaciones, son graves hechos de violencia y guerrilla urbana. Y las razones son dos, no me lo van a creer. Lo primero es, bueno, la solución en temas alimenticios. Jamás me lo hubiese esperado. Y lo segundo, que no se ha avanzado en una educación no sexista, telepensante. Pucha, al menos recalcar que los estudiantes antes en la Revolución Pingüina pedían educación de calidad. Ahora estamos pidiendo educación no sexista, estamos cada vez peor. Y bueno,
Esto además explica la enorme cantidad de vacantes vacías en los colegios emblemáticos. Esto se los conté ayer, telepensantes. Por favor, vean los programas día a día. Yo sé que estamos recién empezando el año y que a lo mejor no hay mucha energía para este tipo de temas, pero esto se los comenté ayer. Así que no se pierdan cada capítulo. A lo que el ministro Ávila entonces responde que espera que estas movilizaciones sean pacíficas y reiteró que siempre pueden resolverse las inquietudes mediante el diálogo. ¿No les parece a ustedes paradójico que el mismo ministro Ávila le pida al gobierno que se avance en la alfabetización sexual y que justamente, curiosamente, los estudiantes estén manifestándose a favor de una educación no sexista y no de calidad? Qué increíble cómo van levantando los temas. La Revolución Pingüina apuntaba a educación de calidad, mismo eslogan que fue levantado para someternos a un proceso constituyente. Y ahora, curiosamente, el eslogan es educación no sexista. Mientras tanto, El Mercurio nos muestra en el siguiente titular un estudio sobre cuáles son las prioridades de los padres. Adivinen, reducir la violencia escolar y mejorar académicamente. No me lo hubiese esperado. La no primera dama, Irina Karamanos, que no es primera dama pero se comporta como tal, viaja a un congreso feminista en Europa. Esto no es reciente, telepensantes, pero es importante que los que no lo sepan lo tengan claro. ¿Por qué si ella dejó el cargo y lo cerró indefinidamente, sigue participando de estas instancias internacionales como si lo fuera? Bueno, los quiero dejar con una reflexión de una gran amiga del canal. Ustedes ya la han visto en algunas entrevistas, en participaciones con algunos programas. Paz Charpentier. El colmo de Irina Karamanos, porque, estimada Irina Karamanos, la verdad es que una tradición, como es el rol de la primera dama, ¿verdad?, que posteriormente se institucionaliza, no puede ser eliminada lisa y llanamente vía decreto a través de su desinstitucionalización. ¿Por qué? Porque las tradiciones no se derogan o no se eliminan por decreto. Y la verdad es que da exactamente lo mismo, que usted ya no sea la directora sociocultural de La Moneda, porque sigue siendo la polola del presidente y por lo tanto sus palabras y sus opiniones van a ser siempre consideradas como la opinión y las palabras de la primera dama, porque la realidad se impone a su voluntad y se impone a también su afán refundacional. Y ahora vamos a ver qué es lo que dijo la antiprimera dama. A mí me parece que el riesgo de la ultraderecha y de sus características antidemocráticas es que justamente nos lleva a activarnos como feministas, pero ya no solamente como reacción a la reacción de ellas, sino que como organización y como acuerpamiento, como se decía en la primera jornada de apertura, porque no es solamente la violencia política la que afecta por parte del surgimiento de estos grupos, sino que también, por supuesto, que afecta a la población. Las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos grupos de la población, la no propuesta, por cierto, el permanente demarcamiento de barreras para poder seguir avanzando en derechos. Siguen con la campaña de desprestigio al nivel intelectual de los chilenos, acusando campaña del terror y bueno, el típico discurso que ya estamos acostumbrados a escuchar. ¿De verdad Sebastián Piñera cree que están reconociendo sus errores? Por otro lado, ¿con qué cara viene Irina Karamanos a tratar a la gente de derecha como derecha radical, grupos radicalizados de derecha? ¿Acaso la derecha salió a las calles a destruir, a quemar, a quebrar la institucionalidad? Pareciera entonces que no ser democrático es no estar de acuerdo con lo que ellos plantean. ¿O será que están demasiado acostumbrados a la genuflexión de Chile Vamos? Recordemos que el propio Ricardo Lagos hizo un llamado a las izquierdas, separándolas en izquierdas democráticas y en izquierdas revolucionarias, obviamente destructivas, a proteger la democracia. Eso también lo hablamos ayer, telepensantes. No se lo pierdan. Les dejo estos planteamientos. ¿Qué es para ellos la derecha radical antidemocrática? Y nos vamos a un tema que yo sé que a muchos les importa, que es la inmigración. Porque nuevamente hemos descubierto a Carolina Toá mintiendo. Vamos a ver de inmediato las imágenes de la explicación de la ministra en relación a la presencia de militares en la macrozona norte para proteger la frontera.
Personas que son sorprendidas por los militares son sin documentación de ingresos, son conducidas hacia los pasos fronterizos. ¿Ellas son devueltas a su país de origen o son devueltas al país por donde ingresaron a nuestro país? Es que depende de la situación. Cuando se hace una reconducción, este concepto se ocupa para devolver a una persona al paso por el cual la atravesó, pero a través de un paso, digamos, autorizado. Eso actualmente se hace en el caso de la frontera con Perú y en el caso de la frontera con Bolivia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué miente Carolina Toá? Porque aquí tenemos un decreto firmado el año pasado por el gobierno, en donde dice que las personas que ingresen por Colchane no serán expulsadas de este país. Vale decir que no van a estar dispuestos en las fronteras, como dijo recién la ministra Toá. Señora Toá, por favor, deje de mentirle a los chilenos en la cara y por favor la prensa que sea responsable y se informe de las cosas que están realmente pasando en nuestro país. Porque yo no puedo creer que ninguno de los periodistas o de las personas que estaban ahí escuchando a la ministra Toá no le haya al menos preguntado por este decreto. Impresentable. Es más, miren el video que tengo a continuación, que el día de ayer fue bastante viral. Tenemos beneficios que ni los mismos chilenos tienen. Nosotros vivimos, no pagamos arriendo, nosotros no pagamos agua, no pagamos energía, o sea, todo es gratis, ¿me entienden? Entonces, yo me siento súper agradecida porque en mi país por lo menos eso no se ve. Si usted no paga su renta, vive en la calle. Si usted no paga energía, vive en la oscura. Si usted no paga agua, no hay agua en su casa. En cambio, esto acá, desde que usted llega, tiene esa oportunidad de vivir, de tener un techo donde usted no tenga que pagar, donde nadie le esté tocando las puertas, ¿ya? ¿Por qué nosotros no vivimos en la ciudad normalmente como se debe, como le dicen? ¿Por qué? Porque es que los chilenos tienen un... ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en nuestro país? Le estamos financiando la vida a los inmigrantes. Y como lo dijo la propia extranjera en este video, tienen beneficios que ni los chilenos tienen. Chilenos que con mucho esfuerzo deben pagar sus impuestos. Y nos vamos a temas de economía. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, el índice de producción creció un 0,5% en enero respecto al mismo mes del año pasado, con lo que se rompió una racha de 7 meses en donde este índice venía a la baja. Pero no se vaya a poner optimista, señor Marcel. Está piola, Marcela, no ha dicho muchas cosas. Porque el índice de actividad económica a precios constantes registró una disminución interanual del 7,1% en el primer mes del año. ¿Qué significa esto? Que el análisis calibra apuestas para lo que será el indicador mensual de la actividad económica IMASEC de enero, proyectando una caída interanual del 0,1 hasta el 0,7%, lo que se suma a 4 bajas seguidas que presenta este índice. Complejo el panorama. Señor Marcel, no sé con qué nos va a salir esta vez. Y para ir cerrando, mis queridos telepensantes, bueno, agradecerles la compañía. Quiero recordarles que tengo un video para ustedes, igual que todos los días. Esta vez los dejaré con Sonia del Río, la presidente de la agrupación de padres y apoderados emblemáticos unidos, amiga de nuestro canal por supuesto, que tuvo una aparición en un canal de televisión abierta, dando su opinión sobre qué es lo que está pasando actualmente en los colegios emblemáticos, valga la redundancia. Y esto es muy positivo porque generalmente este tipo de organizaciones no tienen los espacios que debiesen tener, porque claramente seguimos con una hegemonía ideológica en nuestros medios de comunicación. Pero es para esto que sirven este tipo de canales y debo entonces recordarles ayudarnos en esta misión de difundir la verdad, compartiendo nuestros contenidos, poniendo un like, dejándonos un comentario, recuerden que los leemos, y así sumarse a la comunidad de telepensantes. Soy Claudia Ormeño para Esfera Pública. Adiós. Y es de algo de lo que nosotros los apoderados tenemos que hacer cargo. Claramente la primera función ahí de protección, ¿cierto?, y de resguardo es de parte de los padres, pero de forma subsidiaria, si estos padres y si estas familias no están funcionando,
Entonces necesitamos que el resto de instituciones se hagan cargo. Y cuando hay un niño vulnerable en un establecimiento educativo y algún profesor lo toma y en vez de darle las herramientas adecuadas de estudio, lo ideologiza, ¿cierto? Como decía Lilian, porque yo estaba escuchando, y un saludo a esa mujer valiente que ha dado todas las batallas. Cuando tú ideologizas a un niño, cuando le dices que a través de la violencia es la forma de lograr las cosas, estás haciendo un daño tan grande o aún mayor que la falencia que tienen en las casas. Porque en el fondo se supone que tú eres un profesional a cargo de su educación y no de usarlo como una herramienta política. ¿Sonia? Entonces es muy lamentable que estos niños son doblemente vulnerados. La pregunta ahí es bien estratégica y tiene que ver, perdona Rafa, después haces tu pregunta, pero ¿cómo se entiende que haya profesores que están haciendo esto en la sala de clase, que son remunerados por lo demás y que están bajo las órdenes de una dirección de un colegio? ¿Cómo entendemos que hay profesores que son como una especie de infiltrados que están provocando esta violencia? Bueno, a ver, se entiende desde el punto de vista que mucha gente, o sea, a ver, hay excelentes profesores, maravillosos, y yo no tengo nada en contra del profesorado que hace su trabajo. Yo quiero hacer esa definición para que podamos entenderlo. Pero sí hay profesores que como vocación desde sus partidos políticos se meten a la educación para trabajar básicamente con los niños. Y esto ya es material que lo sabe cualquiera que haya leído el Manifiesto Comunista, ¿cierto? O que haya leído a Gramsci. O sea, esto no es algo que se me ocurrió a mí. Son cosas que están escritas y están establecidas. Entonces, aquí hay un proyecto revolucionario que finalmente termina por concretarse a través de la educación. Y lamentablemente lo que vemos a través de eso es que los niños, en vez de ser personas de bien, que logran la movilidad social, como antiguamente eran este establecimiento educativo, se transforman en herramientas revolucionarias que te salen a la calle, porque al final es muy fácil, ¿cierto? Es súper grave lo que nos estás diciendo. Cuéntame. Me gustaría volver con Lilian y poder entender mejor, porque si bien uno podría decir, bueno, hay personas que quizás son un poco más grandes o quizás alumnos de cuarto medio que pudieran provocar este tipo de situaciones, pero que esto esté enraizado, y me gustaría preguntarle a Lilian, no sé si está por ahí, enraizado en el proyecto completo de educación.